El caballo blanco permanecía inmóvil, su poderoso cuerpo temblando violentamente, su aliento saliendo en jadeos cortos y entrecortados. Pero no era el miedo lo que lo había paralizado. Era el dolor. Un dolor inimaginable, insoportable, asfixiante. Desde las orejas hasta los cascos, desde la crin hasta la cola, millones de abejas habían envuelto su cuerpo entero, una masa retorcida y zumbante de negro y dorado, arrastrándose y picando en oleadas implacables. No eran docenas. No eran cientos. Eran millones. Cada diminuto insecto, un soldado en un asalto despiadado. Sus aguijones, afilados como agujas, atravesaban su grueso pelaje, hundiéndose en su carne, inyectando veneno más y más profundo con cada segundo agonizante. El aire vibraba con un zumbido ensordecedor y siniestro, el sonido de un ejército trabajando en conjunto, abrumador, consumiendo, matando. El caballo no podía correr, cada movimiento hacía que miles de aguijones más perforaran su piel. No podía relinchar, su boca, sus fosas nasales e incluso sus ojos estaban cubiertos por aquella pesadilla viviente. No podía defenderse, cuanto más luchaba, más furiosa se volvía la colmena. Sus ojos, abiertos de terror, se movían frenéticos, buscando, suplicando, pero el mundo a su alrededor había desaparecido, tragado por la tormenta de alas venenosas. Cada respiro era una batalla, cada segundo, una guerra contra un destino del que parecía imposible escapar. Esto no había sido un ataque al azar. Había sido un error. Un solo paso en falso lo había llevado a este sufrimiento impensable. Había sido un día normal, otro instante de libertad para la majestuosa criatura. El sol brillaba en lo alto, la tierra se extendía abierta, el viento traía consigo el aroma del pasto y la tierra. Entonces, el suelo tembló bajo sus cascos, un sonido, un movimiento, un crujido. Un panal subterráneo oculto. Y en un solo segundo de mala suerte, el caballo se había acercado demasiado. Un chasquido. Una perturbación. Después, el caos. El cielo se oscureció cuando el enjambre furioso emergió de la tierra, miles y miles de diminutas criaturas aladas derramándose como una marea de muerte. El caballo intentó escapar. Galopó. Pateó. Peleó. Pero ya era demasiado tarde. Lo cubrieron en cuestión de segundos. ¿Y ahora? Estaba muriendo. Muriendo solo. Atrapado en un capullo de agonía y veneno, su antes hermoso pelaje blanco reemplazado por una pesadilla viviente y palpitante. Sus patas flaqueaban. Su corazón se ralentizaba. Su cuerpo se apagaba. Y pronto, no quedaría nada. Pero a kilómetros de distancia, alguien lo escuchó. Un hombre. Un extraño para esta criatura sufriente. Pero su única esperanza. ¿Y cuando llegó? Nada pudo haberlo preparado para lo que vio. Una visión de horror. Un momento de rescate imposible. Una batalla contra el tiempo. ¿Llegaría demasiado tarde? ¿O el héroe más inesperado desafiaría todas las probabilidades y salvaría a esta magnífica criatura del borde de la muerte? El corazón de Caleb latía con fuerza en su pecho mientras instaba a Bel a avanzar, su respiración entrecortada por la urgencia. La escena ante él era como nada que hubiera visto antes, un caballo blanco casi consumido por una masa viviente de furia venenosa. Las abejas cubrían al animal de la cabeza a los cascos, sus diminutos cuerpos furiosos arrastrándose sobre sus ojos, fosas nasales y boca, sofocándolo en capas de veneno. Su antes orgulloso y fuerte cuerpo ahora temblaba violentamente, sus patas tambaleaban bajo su peso, su respiración era irregular, pesada, desesperada. Le quedaban minutos. Tal vez solo segundos. El peso del ataque era demasiado. Si caía ahora, jamás volvería a levantarse. Caleb tragó saliva con dificultad. Había visto animales en peligro antes, ganado enredado en alambre de púas, perros callejeros abandonados, sementales salvajes peleando por el dominio. Pero esto era una sentencia de muerte en proceso. Tenía que actuar rápido. Sujetó las riendas con fuerza y tomó una decisión en un instante. Humo. Era la única opción. Alguna vez había leído que el humo podía calmar a las abejas, interrumpir su ataque, obligarlas a retirarse. Pero no tenía tiempo para hacer una fogata. Sus manos volaron hacia sus alforjas, sacando el grueso y pesado abrigo de rancho que siempre llevaba consigo. Sin pensarlo, se lo arrancó y, con un tirón firme, lo envolvió alrededor de su rostro, cubriendo su boca y nariz, protegiéndose de las inevitables picaduras. Bajó de un salto, sus botas levantando polvo al tocar el suelo. Bel resopló detrás de él, inquieta, percibiendo el peligro.
Pero Caleb no tenía tiempo para dudar. Con movimientos deliberados y precisos, sacó un pequeño manojo de arbustos secos de salvia de su mochila. Los había recogido días antes para mantener alejadas a las serpientes de su propiedad. No era perfecto, pero tendría que bastar. Se agachó, raspando un cerillo contra la hebilla de su cinturón. La diminuta llama titiló, vaciló, pero luego prendió. La salvia crepitó, liberando un denso humo blanco en el aire. El efecto no fue inmediato, pero fue suficiente para inquietar al enjambre. Las abejas zumbaban más fuerte, el sonido vibrando en el cráneo de Caleb, un coro ensordecedor de protesta. Algunas comenzaron a elevarse, indecisas, confundidas. Pero no eran suficientes. El caballo dejó escapar un sonido débil, ahogado por el dolor, apenas audible sobre el furioso enjambre. Se estaba rindiendo. Caleb apretó la mandíbula. Necesitaba más humo. Tomó otro manojo de arbustos, lo encendió rápidamente y agitó la creciente nube de humo blanco alrededor del caballo, tratando de obligar a las abejas a dispersarse. Estaba funcionando. Poco a poco, aparecieron parches de pelaje blanco, trozos del cuerpo del caballo emergiendo de la masa de aguijones y alas. Caleb por fin pudo ver sus ojos de nuevo, inyectados de sangre, aterrorizados, suplicantes. Pero el caballo estaba a segundos de colapsar. Caleb tomó un riesgo desesperado. Sin pensarlo, se lanzó hacia adelante, su cuerpo chocando contra el enjambre mientras arrojaba el abrigo sobre la cara del caballo, protegiendo sus rasgos más vulnerables. El dolor atravesó sus brazos, sus manos, su cuello. 1000 aguijones, 1000 punzadas ardientes de fuego. Pero Caleb no se detuvo. Sus manos trabajaban frenéticamente, agitando el humo alrededor de la cabeza del caballo, sobre su pecho jadeante, sobre sus patas temblorosas. Más y más abejas se desprendían, dispersándose en el aire. El caballo se tambaleó violentamente, al borde del colapso, pero Caleb aún no había terminado. Sus manos volaron hacia su cinturón. La cuerda. Con un solo movimiento, la pasó alrededor del cuello del caballo, no para atraparlo, sino para guiarlo. «Vamos», gruñó a través del dolor, su propia visión nublándose. «Vamos, grandote, tienes que luchar». El caballo tropezó, sus rodillas cediendo. Caleb apretó la cuerda, anclando su propio cuerpo contra el peso del animal, rogándole que se mantuviera en pie. El enjambre se adelgazaba ahora, el humo empujando a más y más de ellas lejos. Pero aún no era suficiente. El caballo se estremeció violentamente, y entonces sus patas cedieron. Caleb apenas tuvo tiempo de reaccionar. Con todas sus fuerzas, arrojó su cuerpo contra el costado del animal, usando su peso para evitar que se desplomara por completo. Si tocaba el suelo, la batalla estaría perdida. Los brazos de Caleb gritaban de dolor, su cuerpo temblaba, su respiración era un jadeo. Pero entonces, ocurrió. El caballo dejó de caer. Sus patas se estabilizaron, apenas. Seguía en pie. Y entonces, las últimas abejas se alejaron. La tormenta de alas se disipó, los últimos vestigios del enjambre huyendo hacia el cielo, dejando solo silencio. El caballo permanecía tembloroso, destrozado, pero vivo. Caleb, jadeando por aire, cayó de rodillas, su propio cuerpo cubierto de picaduras inflamadas, sus manos en carne viva y temblorosas. Pero lo había logrado. Contra todo pronóstico, contra una muerte segura, había salvado al caballo blanco. ¿Y ahora? Ahora, la verdadera lucha apenas comenzaba. La respiración de Caleb salía en jadeos irregulares, sus brazos temblaban por el esfuerzo, el ardor de 1000 picaduras quemaba su piel. El mundo a su alrededor estaba inquietantemente silencioso ahora, el zumbido ensordecedor de las abejas se desvanecía en la nada. Pero la lucha no había terminado. El caballo blanco seguía en pie, temblando violentamente, su enorme cuerpo tambaleándose, apenas manteniéndose erguido. Sus patas se sacudían bajo su peso, su respiración era superficial, entrecortada, desesperada. El veneno de millones de picaduras había hecho su daño, sus músculos estaban rígidos, sus ojos vidriosos, luchando por enfocarse. Caleb se obligó a levantarse del suelo, parpadeando a través del dolor. Había detenido el ataque, pero ahora, la verdadera guerra había comenzado. Su mente trabajaba rápido. ¿Y ahora qué? El caballo no sobreviviría solo aquí, no así. Estaba demasiado débil para correr, demasiado frágil para luchar. Los depredadores vendrían. Siempre lo hacían. Y como si el universo mismo hubiera leído sus pensamientos, el primer signo de peligro apareció. Un aullido bajo y lejano.
No muy lejos. Caleb se tensó. Sus instintos se afilaron. Otro aullido. Más cerca. Lobos. Caleb apretó la mandíbula. No los esperaba tan pronto. Pero con el olor a sangre, veneno y sudor en el aire, era solo cuestión de tiempo antes de que detectaran a su presa perfecta e indefensa. ¿Y el caballo? No tenía oportunidad. Caleb miró al animal exhausto, su mente reaccionando al instante. Moverse. Ya. Tomó la cuerda aún floja alrededor del grueso cuello del caballo. El semental se estremeció, pero no resistió. No tenía la energía para hacerlo. Vamos, murmuró Caleb, su voz baja pero firme. Apretó su agarre y dio un ligero tirón, instándolo a avanzar. Tenemos que irnos. El caballo apenas se movió. El estómago de Caleb se revolvió. Si no lograba hacer que el animal se moviera pronto, todo terminaría. Otro aullido. Aún más cerca. Caleb se giró bruscamente hacia la línea de árboles oscurecida, sus ojos escaneando las sombras que se deslizaban entre la densa maleza. Los lobos venían. Cazando. Su corazón latía con fuerza. Necesitaba encontrar refugio, rápido. El caballo se estremeció, sus patas temblaban bajo el peso de mantenerse en pie. Estaba al borde del colapso. Si caía ahora, Caleb no podría levantarlo de nuevo. Y si caía, los lobos lo destrozarían antes del amanecer. No, eso no iba a pasar. Con una oleada de determinación, Caleb ignoró su propio dolor ardiente. Apretó los dientes, sujetó con más fuerza la cuerda y tiró. Vamos, grandote. Tiró con más fuerza. El caballo dejó escapar un sonido débil y forzado, pero sus cascos no se movieron. El pulso de Caleb se aceleró. El tiempo se agotaba. Y entonces, el gruñido. Bajo. Profundo. Demasiado cerca. La respiración de Caleb se detuvo. Su cabeza se giró bruscamente hacia las sombras. Ojos dorados. 2. No, 4. No, 6. Figuras emergieron de la oscuridad, cuerpos ágiles deslizándose bajos contra el suelo, orejas hacia atrás, músculos tensos. Habían llegado. Los lobos se dispersaron, moviéndose en silencio, estratégicamente. Su hambre era inconfundible. Sabían reconocer la debilidad cuando la veían. Y ahora mismo, veían una presa fácil. La mano de Caleb se aferró con más fuerza a la cuerda. Sus nudillos se volvieron blancos. Solo tenía una oportunidad. Se giró hacia el caballo, colocándose frente a su línea de visión, asegurándose de que lo viera. Mírame, dijo con voz firme, a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. Necesitas moverte. Ahora. Los ojos vidriosos y desenfocados del caballo se dirigieron lentamente a su rostro. Exhaló un suspiro largo y entrecortado. Pero aún no se movió. El corazón de Caleb golpeó contra su pecho. Los lobos se acercaban. Tenía segundos. Entonces, algo cambió. El lobo líder avanzó. Alto. Fuerte. Marcado por cicatrices. Un alfa. Fijó su mirada en Caleb. Caleb no parpadeó. No se movió. Pero sabía lo que el lobo estaba pensando. No lo veía a él como presa. Veía al caballo. Y estaba esperando. El momento en que colapsará. Un solo paso débil. Una sola falla. Y entonces, atacarían. Caleb tenía que romper el punto muerto. Dio un paso lento hacia adelante, colocándose entre el caballo y los lobos. El alfa gruñó, sus orejas se movieron hacia adelante. Una advertencia. Pero Caleb había enfrentado cosas peores que advertencias. Su mano libre se deslizó hacia su cadera, hacia el cuchillo de caza sujeto a su cinturón. Lo sacó, girando la hoja para que el filo sin filo quedara hacia afuera. No era para atacar. Era un mensaje. No caería sin pelear. El lobo dudó. Pero los demás no. Uno más joven, más hambriento, se movió. Un destello de movimiento. Un segundo después, saltó. Caleb reaccionó por instinto. Su cuerpo giró, el cuchillo brilló bajo la luz de la luna mientras lo blandía en el aire, justo frente a las fauces abiertas del lobo. Un gruñido. Un destello de piel y pelaje. Un grito de dolor. El lobo cayó mal, resbalando hacia atrás, un rastro de sangre fresca en su hocico. Los otros se detuvieron, dudando. El alfa gruñó, dando un paso al frente ahora. Sus ojos dorados se clavaron en Caleb. Sabía. Había encontrado a un luchador. El pecho de Caleb subía y bajaba con fuerza, el sudor resbalando por su sien. Sentía el peso del momento presionándolo. Y entonces,
Un sonido. Un cambio. Algo pesado se movió detrás de él. Y luego, la cuerda en sus manos se tensó. Los ojos de Caleb se abrieron de sorpresa. El caballo había dado un paso. Otro aliento. Otro temblor. Y luego, un segundo paso. Caleb no dudó. Tiró con más fuerza, retrocediendo con él, instándolo a seguir. «Vamos, grandote», susurró. «Nos vamos de aquí». Los lobos observaron. Los ojos dorados del alfa se estrecharon, calculando. Pero el momento había cambiado. Su presa se movía de nuevo. Y los depredadores no peleaban por algo que aún podía escapar. Otro paso. Luego otro. Y entonces, se movían. Caleb mantuvo una mano aferrada a la cuerda, la otra sosteniendo su cuchillo, sin dar la espalda, sin bajar la guardia. Los lobos no siguieron. No esta vez. No esta noche. Y mientras Caleb guiaba al caballo roto, apenas en pie, hacia la oscuridad, lejos de las fauces que esperaban, lejos del lugar donde casi murió, exhaló con fuerza. La lucha no había terminado. Pero por primera vez, el caballo había decidido pelear. Las botas de Caleb se hundían en la tierra seca mientras medio tiraba, medio animaba al exhausto caballo a seguir adelante. El semental estaba débil, tambaleándose con cada paso, pero se movía, y en ese momento, eso era lo único que importaba. Los lobos seguían observando, sus ojos dorados brillaban a la luz de la luna, pero no avanzaban. No todavía. Estaban esperando una oportunidad, un solo error. Caleb sabía que si bajaba la guardia, si el caballo tropezaba demasiado fuerte, la manada caería sobre ellos en cuestión de segundos. Solo un poco más, murmuró Caleb entre dientes, aunque no estaba seguro si hablaba con el caballo o consigo mismo. El peso del agotamiento caía sobre ambos. Cada músculo en el cuerpo de Caleb gritaba de dolor, las cientos de picaduras de abejas seguían ardiendo en su piel. Sus manos temblaban de tanto apretar la cuerda. La adrenalina que lo había mantenido en movimiento comenzaba a desvanecerse, y con ella llegaba el peso aplastante de todo lo que acababa de sobrevivir. Y aún así, no había tiempo para detenerse. Las patas del semental se doblaban, su respiración salía en jadeos profundos y entrecortados. No solo estaba débil, estaba al límite absoluto. Caleb sabía que si el caballo colapsaba ahora, él no tendría la fuerza para levantarlo de nuevo. Y en la noche abierta, sin refugio, estaban completamente vulnerables. Sus ojos escanearon el horizonte oscuro, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera ofrecerle seguridad. Entonces, lo vio. Un pequeño saliente rocoso, justo más allá del claro. No era gran cosa, pero les daría algo de cobertura contra los elementos y, lo más importante, un lugar para descansar sin la amenaza inmediata de un ataque. Caleb apretó su agarre en la cuerda, dando un paso lento y firme hacia adelante. «Vamos, grandote. Solo un poco más». El cuerpo del caballo temblaba violentamente, cada paso era una batalla contra su propia fuerza menguante. Caleb mantuvo un ritmo lento, cuidando no forzarlo demasiado. Su propia respiración era un jadeo, pero se obligó a seguir avanzando, a seguir guiando al animal hacia un lugar seguro. Los lobos no lo siguieron. No todavía. Pero Caleb aún sentía sus ojos sobre él, un recordatorio silencioso de que el peligro no había terminado. Ni de lejos. Cuando por fin llegaron al saliente, Caleb exhaló con fuerza, dándose cuenta de lo tenso que había estado su pecho. El caballo dio un último paso inestable antes de que sus patas finalmente cedieran. Caleb se lanzó hacia adelante, usando su propio peso para amortiguar la caída, guiando al caballo con la mayor suavidad posible. El semental cayó pesadamente, su cuerpo se estremeció. Seguía respirando, pero apenas. Caleb cayó de rodillas junto a él, sus dedos temblorosos mientras aflojaba la cuerda alrededor de su cuello. Sus manos rozaron la piel del caballo, sintiendo el calor que irradiaba de su cuerpo maltratado. La hinchazón de las picaduras de abeja ya era visible, marcas elevadas extendiéndose por su pálido pelaje. «Lo hiciste bien», murmuró Caleb, pasando una mano por el cuello del semental. «Luchaste con todo». El caballo no reaccionó. Por primera vez, Caleb sintió una ola de incertidumbre en su pecho. Seguía vivo, pero ¿por cuánto tiempo más? ¿Podría siquiera sobrevivir la noche? No. Se negó a dejar que eso pasara. Caleb tomó su cantimplora y la destapó rápidamente. Vertió una pequeña cantidad de agua en su palma y la acercó al hocico del caballo. «Vamos, bebe», le insistió. El semental apenas se movió. La mandíbula de Caleb se tensó. Conocía los signos. Si no bebía pronto,
la deshidratación tomaría el control, y después de todo lo que habían pasado, él no iba a perder esta batalla. Se acercó más, presionando suavemente la boquilla de la cantimplora contra los labios del caballo. Unas pocas gotas resbalaron. El semental se estremeció, pero no se alejó. Entonces, lentamente, con vacilación, lamió el agua. Caleb exhaló, sintiendo el alivio recorrer su cuerpo. Eso es. Solo un poco más. Se movió con cuidado, asegurándose de no asustar al animal ya frágil. Cada sorbo que tomaba era una victoria, un pequeño pero vital paso hacia la supervivencia. Pero sabía que el agua por sí sola no sería suficiente. Necesitaba revisar sus heridas. Apretando los dientes, Caleb sacó un pequeño cuchillo de su cinturón y comenzó a cortar la cuerda que aún estaba enredada alrededor del cuerpo del semental. Sus dedos trazaron las marcas hinchadas, su estómago se revolvió al ver la cantidad de picaduras. Algunas eran profundas, enrojecidas y ardían al tacto. Necesitaba tratamiento. Caleb tenía algunos suministros en sus alforjas, pero nada que se comparara con lo que este caballo realmente necesitaba. Tendría que llevarlo de vuelta a su cabaña si quería darle una verdadera oportunidad de recuperación. Pero eso significaba sobrevivir hasta el amanecer. Caleb pasó una mano por su rostro, sintiendo el agotamiento arrastrándolo hacia abajo. Se apoyó contra la pared rocosa, observando cómo el pecho del semental subía y bajaba con respiraciones lentas y pesadas. No estaban a salvo. No realmente. Pero por ahora, al menos, estaban vivos. Y eso era suficiente. La noche se alargó, el aire impregnado del olor a polvo y sudor. Caleb luchó contra el peso del cansancio, obligándose a permanecer despierto. Sabía que no podía permitirse bajar la guardia. No con los lobos aún ahí afuera. Mantuvo una mano cerca de su cuchillo, sus oídos atentos a la noche. Pero el ataque nunca llegó. Para cuando la primera luz del amanecer apareció en el horizonte, Caleb dejó escapar un aliento lento. Lo habían logrado. El semental seguía vivo. Débil, pero vivo. Y eso era toda la prueba que necesitaba. Aún no habían terminado de luchar. Caleb parpadeó contra la suave luz dorada del amanecer mientras se extendía por el cielo, bañando la tierra con su calidez. La noche había sido larga, agotadora y llena de incertidumbre, pero habían sobrevivido. El semental yacía a su lado, su respiración era estable pero débil, su cuerpo aún temblaba por el cansancio. Había luchado contra la muerte misma y, por ahora, había ganado. Caleb se movió, cada músculo de su cuerpo protestando con dolor. Las picaduras de abeja ardían, sus extremidades dolían y su mente estaba nublada por la fatiga, pero nada de eso importaba. Su mirada se deslizó hacia el caballo, esta criatura rota y maltratada que, de alguna manera, había resistido contra todas las probabilidades. Y ahora, era momento de la verdadera batalla. La batalla por traerlo de vuelta a la vida. «Está bien, grandote», murmuró Caleb, pasándose una mano por el rostro. «Sobrevivimos la noche, pero aún tenemos trabajo por hacer». El caballo no reaccionó. Seguía inmóvil, su pelaje blanco manchado por ronchas inflamadas y sudor seco, sus orejas apenas se movían con un leve tic. Caleb frunció el ceño. Conocía las señales de un animal que se estaba rindiendo. Y después de todo lo que había pasado este caballo, no podía culparlo. Pero tampoco podía permitirlo. «Luchaste demasiado como para rendirte ahora», dijo, su voz más suave esta vez. Con cuidado, Caleb tomó su cantimplora de nuevo y vertió un poco de agua en su palma. Se inclinó cerca, presionando el líquido contra los labios agrietados del semental. Por un momento, nada. Luego, un leve movimiento. Las fosas nasales del caballo se ensancharon ligeramente al captar el olor del agua. Lentamente, con vacilación, su lengua reseca salió y lamió el líquido. Caleb exhaló, sintiendo el alivio recorrer su cuerpo. «Eso es», murmuró. «Así se hace». Animado, vertió un poco más, permitiendo que el semental bebiera en sorbos lentos y controlados. No era mucho, pero era suficiente para mantener viva la esperanza. El siguiente paso sería aún más difícil. No podían quedarse ahí para siempre. El saliente rocoso les había dado refugio durante la noche, pero el semental necesitaba atención real. La cabaña de Caleb estaba a unos cuantos kilómetros, un viaje largo para un animal tan débil. Pero no había otra opción. «Muy bien», dijo, sujetando la cuerda que aún colgaba flojamente alrededor del cuello del caballo. «Es hora de ponerte de pie». El semental no se movió. Caleb suspiró y se acomodó a su lado.
Colocó una mano firme sobre el hombro del animal, aplicando una ligera presión. Vamos, lo animó. Sé que duele, pero tienes que levantarte. El caballo dejó escapar un sonido bajo y gutural, algo entre un suspiro y una protesta. Caleb apretó la mandíbula. No podía dejar que se rindiera. Se inclinó más abajo, sujetando con cuidado pero con firmeza una de sus patas delanteras, instándolo a moverse. El semental se estremeció, pero no resistió. Animado, Caleb aplicó un poco más de fuerza, tratando de girarlo sobre su vientre. Un exhalo forzado. Un leve movimiento de orejas. Y luego, finalmente, un cambio. El semental luchó, pero logró colocar sus patas delanteras debajo de su cuerpo. Caleb no dudó, se movió rápidamente, ajustando su posición, usando toda su fuerza para empujar contra el peso del caballo. Vamos, grandote, gruñó, apretando los dientes. Un intento más. El caballo tembló. Sus músculos se tensaron. Y entonces, se movió. Con un gemido profundo y dolorido, se impulsó hacia arriba. Sus patas se tambalearon peligrosamente, su cuerpo entero osciló. Caleb se preparó para atraparlo si caía. Pero de alguna manera, se mantuvo en pie. Eso es, muchacho, susurró Caleb, dando un paso atrás solo lo suficiente para darle espacio. Sigues de pie. El semental seguía temblando, su cabeza colgaba baja, el agotamiento era evidente, pero ahora había algo más, determinación. Y eso era todo lo que Caleb necesitaba ver. Muy bien, dijo, pasando la cuerda suavemente sobre su cuello de nuevo. Vamos a casa. El camino de regreso a la cabaña fue lento, dolorosamente lento. Caleb se movía a paso de tortuga, cuidando de no forzar demasiado al semental. Todavía estaba débil, cada paso era inestable, pero lo seguía. Eso era lo que importaba. Cada pocos minutos, Caleb se detenía, le ofrecía agua, le daba tiempo al caballo para recuperar el aliento. El sol subió más alto, el aire matutino se tornó cálido, pero siguieron avanzando. Cuando finalmente llegaron a las afueras de su terreno, Caleb prácticamente arrastraba su propio cuerpo hacia adelante. El semental también estaba casi en su límite, su cabeza caía de puro cansancio. Pero lo habían logrado. Casa. Caleb llevó al caballo a un área cercada cerca del granero, un espacio que había usado antes para animales en recuperación. Había suelo suave, heno fresco, un bebedero con agua limpia. Vas a estar bien, murmuró Caleb mientras lo guiaba dentro del corral. Ya estás a salvo. El semental apenas reaccionó. Dio un último paso, y luego colapsó sobre el heno. Esta vez, Caleb no lo detuvo. Se lo había ganado. Tomó un balde, lo llenó con agua fresca y lo dejó junto al caballo. El animal movió una oreja, sus fosas nasales se ensancharon al captar el olor del agua. Estaba demasiado cansado para beber ahora, pero lo haría. Caleb se acuclilló junto a él, pasando una mano por su cuello cubierto de sudor. «Eres un luchador, ¿lo sabías?», murmuró. Un exhalo profundo y lento del caballo. Una respuesta. Caleb permitió que una pequeña sonrisa se asomara en su rostro. Por primera vez, el semental comenzaba a confiar en él. En los días siguientes, el progreso fue lento, pero constante. La fuerza del semental regresó poco a poco. Caleb observó cómo comenzó a beber por sí solo, luego a mordisquear el heno. Para el segundo día, levantaba más la cabeza. Para el tercero, logró ponerse de pie por su cuenta, aunque solo por unos minutos. Cada momento, cada pequeña victoria, era un testimonio de su voluntad por sobrevivir. Caleb trabajó incansablemente, tratando las picaduras de abeja, masajeando sus músculos adoloridos, asegurándose de que comiera lo suficiente. Le hablaba constantemente, su voz profunda convirtiéndose en un sonido familiar. Y aunque el semental seguía siendo cauteloso, su miedo comenzaba a desvanecerse. En el cuarto día, Caleb se acercó con una manzana en la mano. «Toma», dijo, extendiéndosela. «Prueba esto». El semental lo observó con recelo. Por un largo momento, no se movió. Luego, un paso lento hacia adelante. Caleb contuvo la respiración. Otro paso. Y entonces, con cautela, el semental bajó la cabeza y tomó la manzana de la palma de Caleb. Caleb exhaló. Ahí estaba. Confianza. Un vínculo, frágil pero naciendo. Y cuando el semental masticó, sus ojos oscuros se alzaron para encontrarse con los de Caleb, esta vez sin miedo. Él supo. Esto apenas comenzaba. Caleb se limpió el sudor de la frente,
sus músculos adoloridos tras días de cuidar las heridas del semental. La confianza entre ellos había crecido, pero el caballo seguía débil, aún en recuperación. Cada día era una lucha por la fuerza, por la supervivencia, por la libertad. Pero la pelea no había terminado. El sol descendía por el horizonte, proyectando largas sombras sobre la tierra. El aire traía un frío cortante, susurrando la llegada de una tormenta. Caleb se apoyó en la cerca, con los brazos cruzados, observando al semental masticar perezosamente el heno fresco. Su pelaje seguía marcado por cicatrices, las heridas de las picaduras de abeja sanaban, pero dejando tras de sí un mapa de dolor. Sus ojos, antes nublados por el agotamiento, ahora reflejaban algo más. Alerta. Caleb no tenía dudas. El caballo lo sentía también. El peligro. La presencia de algo invisible, acechando más allá de la seguridad de la cabaña. Lo había sentido durante días. Una perturbación en el aire. Un cambio en los sonidos de la noche. Los lobos se habían retirado aquella primera noche, pero los depredadores eran pacientes. Y los hombres eran peores. Y esa noche, la sensación era más fuerte. La mano de Caleb se deslizó hacia el rifle apoyado en la cerca. Sus instintos, afilados tras años de vivir en la implacable naturaleza, le gritaban una advertencia. No estaba solo. Entonces, lo vio. Una sombra moviéndose en la línea de árboles. Su agarre se tensó alrededor del rifle. Por un momento, nada. Luego, otra silueta. Un destello de movimiento. Y entonces, la verdad lo golpeó. Habían vuelto. Los mismos hombres que cazaban caballos salvajes, los que los habían expulsado de sus tierras. No eran cazadores buscando alimento. Eran asesinos. No veían a los mustangs como criaturas dignas de admiración, los veían como trofeos, premios para vender, para domar. Y lo habían encontrado. Caleb no se movió. No reaccionó. Solo esperó. El semental dejó de comer. Sus orejas se alzaron, sus músculos se tensaron. Podía olerlos. El miedo regresaba, un fantasma del pasado aferrándose a su frágil recuperación. Una voz baja cruzó el campo. Te dije que vi uno. El estómago de Caleb se apretó. Otra voz, áspera y burlona. ¿Y lo salvó? Eso sí que es bueno. Una tercera voz, más profunda. No importa. Nos lo llevamos ahora. Caleb finalmente se giró. 3 hombres estaban de pie en el borde de los árboles, rifles colgados de sus hombros, sus miradas fijas en el semental. El líder dio un paso al frente, su rostro marcado por cicatrices iluminado por la tenue luz. «Bonito caballo tienes ahí». Caleb no respondió. El hombre sonrió con arrogancia. «No te tenía por el tipo que juega a ser ranchero. Los mustangs pertenecen a la naturaleza». El agarre de Caleb sobre el rifle se endureció. Ahí estaba. Hasta que ustedes hicieron correr a su manada hasta la muerte. El hombre se encogió de hombros. Supervivencia del más apto. Algunos sobreviven. Otros no. Inclinó la cabeza. Y algunos se domestican. La sangre de Caleb hirvió. El semental se movió inquieto, acercándose a Caleb. No entendía las palabras, pero entendía el tono. La amenaza. Deberían irse, dijo Caleb, su voz baja y firme. El hombre de las cicatrices soltó una carcajada. Verás, ese es el problema. No nos alejamos cuando hay dinero fácil. El segundo hombre levantó su rifle. Caleb reaccionó antes de pensar. Levantó su propio rifle, apuntando directamente al pecho del hombre. Bájalo, ordenó, su voz letalmente tranquila. El hombre dudó. El líder sonrió con suficiencia. ¿Nos vas a disparar por un caballo? Caleb no parpadeó. Inténtalo. El semental soltó un resoplido agudo, inquieto. Caleb sabía que podía sentir la tensión creciente. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, listo para huir, pero no se movió. No se fue. La sonrisa del líder se desvaneció levemente. Estaba calculando, decidiendo si valía la pena. Y luego, demasiado rápido, se movió. Su mano voló hacia la funda de su pistola. Caleb disparó. El estruendo del disparo rompió el silencio, resonando por toda la llanura. El líder se congeló. Un disparo de advertencia. La bala impactó en la tierra, a solo centímetros de su pie. El siguiente no falla, dijo Caleb, su voz de acero. El segundo hombre maldijo, dando un paso atrás. La mandíbula del líder se tensó, la furia brillando en sus ojos. Pero no era un idiota. Escupió al suelo, su labio torcido en una mueca.
¿Crees que esto ha terminado? Caleb no respondió. Bien, espetó el hombre, girándose de vuelta hacia los árboles. Disfruta tu pequeño rescate, ranchero. Pero no podrás protegerlo para siempre. Uno a uno, desaparecieron en la oscuridad. Caleb exhaló lentamente, su pulso resonando en sus oídos. Bajó el rifle, sus manos temblaban ligeramente. No había terminado. Ni de cerca. Se giró hacia el semental, esperando ver miedo, pánico. Pero lo que vio lo dejó helado. El caballo lo miraba fijamente. No con miedo. No con duda. Sino con comprensión. Se había quedado. Cuando pudo haber huido, se quedó. Caleb dio un paso lento hacia adelante. El semental no se estremeció. Extendió la mano, dudando solo un momento, y luego la apoyó contra su cuello. El semental exhaló profundamente, inclinándose apenas contra su toque. Caleb tragó saliva con dificultad. Habían ganado esta noche. Pero la guerra no había terminado. Dejó que su mano se deslizara por el cuello del caballo, su voz apenas un susurro. Ahora peleamos juntos. El semental no se movió. No huyó. Y por primera vez, Caleb supo. Ninguno de los dos volvería a estar solo. Caleb permaneció de pie bajo la tranquila luz de la mañana, su cuerpo aún tenso por la confrontación de la noche anterior. El olor a pólvora flotaba en el aire, pero la amenaza había pasado, por ahora. Sus dedos descansaban suavemente sobre el cuello del semental, sintiendo el ritmo lento y constante de su respiración bajo su palma. La pelea se había ganado, pero algo más profundo había cambiado entre ellos. Ya no eran solo un hombre y un caballo rescatado. Eran algo más. El semental bajó ligeramente la cabeza, presionando su hocico contra el pecho de Caleb por un breve instante. No era miedo, no era duda, era algo silencioso, inexplicable. Una confianza frágil, pero innegable. Caleb tragó saliva, su garganta se sentía apretada. Nunca había planeado esto. Nunca lo había esperado. Y, sin embargo, mientras permanecía ahí, se dio cuenta de algo. Este caballo ya no solo estaba sobreviviendo. Estaba sanando. Los días pasaron, y el semental se fortaleció. Cada mañana, Caleb despertaba para encontrarlo más firme, su mirada más aguda, más viva. La rigidez en sus movimientos se desvaneció, reemplazada por la fuerza natural que alguna vez tuvo. Ya no temblaba cuando Caleb lo tocaba, ya no dudaba antes de acercarse a él. Una tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse en el horizonte, Caleb se sentó en el porche, observando al semental moverse libremente en el pastizal abierto. No estaba atado, no estaba atrapado. La puerta del corral estaba abierta. Tenía la oportunidad de irse, pero no lo había hecho. El semental permanecía cerca de la cerca, sus ojos oscuros fijos en la vasta extensión de tierra más allá. La naturaleza lo llamaba. Caleb lo sabía. El caballo lo sabía. Había nacido para correr, para ser libre. Y, sin embargo, por días, se había quedado. Pero esta noche, algo era diferente. Caleb lo sintió antes de verlo. El cambio en la postura del semental. La forma en que sus orejas se giraron hacia el horizonte lejano. Era el momento. Exhaló lentamente, obligándose a aceptar lo que siempre había sabido que llegaría. «¿Estás listo?», murmuró. El semental giró la cabeza, encontrando su mirada. Caleb se puso de pie, cruzando el patio hasta quedar frente a la majestuosa criatura. Extendió la mano y la deslizó suavemente por su fuerte cuello, ahora sanado. Había llegado tan lejos, del borde de la muerte hasta esto. Destrancó la puerta del corral. «Vamos», dijo en voz baja. «Esta es tu casa, pero la naturaleza, ahí es donde perteneces». El semental vaciló. Sus músculos se tensaron, sus cascos se movieron ligeramente sobre la tierra. El corazón de Caleb latía con fuerza. Y entonces, sin advertencia, el semental corrió. La fuerza estalló en sus patas mientras galopaba a través de la puerta abierta, levantando polvo con cada poderoso movimiento. Caleb lo observó cruzar el campo, su pelaje blanco resplandeciendo bajo la luz tenue, su melena ondeando como una bandera al viento. Su aliento se atrapó en su garganta. Era hermoso. Era libre. Y entonces, justo cuando llegó al borde de la propiedad, justo cuando Caleb pensó que nunca volvería a verlo, el semental hizo algo inesperado. Se detuvo. Se giró. Y lo miró. Por un largo momento, ninguno de los dos se movió. El espacio entre ellos se llenó con algo inquebrantable, algo más fuerte que las palabras. Entonces, el semental sacudió la cabeza y dejó escapar un poderoso relincho,
un sonido que resonó en el aire. Un adiós. Un agradecimiento. Una promesa. Y luego, se fue. Caleb se quedó ahí mucho después de que el polvo se asentara, mucho después de que el último eco de los cascos desapareciera en la naturaleza. Exhaló lentamente, su pecho apretado pero lleno. Lo había salvado. Pero al final, el semental también lo había salvado a él. Se giró de vuelta hacia la cabaña, una pequeña sonrisa asomándose en la comisura de sus labios. El mundo había perdido a un cautivo. Pero la naturaleza había recuperado una leyenda. Y en algún lugar, más allá del horizonte, un semental blanco corría libre. El polvo se había asentado. El semental blanco se había ido, su poderosa figura ahora solo era un recuerdo contra el horizonte dorado. Pero su presencia permanecía, no solo en la tierra donde alguna vez luchó por sobrevivir, sino en el corazón del hombre que lo había salvado. Caleb permaneció junto a la puerta abierta, sus dedos aún enroscados alrededor del pestillo de madera. Su pecho subía y bajaba con una respiración lenta y constante, de esas que llevan consigo alivio, orgullo y un dolor agridulce al mismo tiempo. Había hecho lo que debía hacer. Le había dado al caballo una segunda oportunidad de vivir, una por la que había peleado, una que se había ganado. Y en el proceso, el caballo también lo había cambiado a él. Esta no era solo una historia de un rescate. Era una historia de resiliencia. De luchar contra lo imposible. De elegir la esperanza incluso cuando todo parecía estar en contra. El semental había sufrido, había sido llevado al borde de la muerte. Pero no se rindió. Incluso cuando sus patas flaquearon, cuando su cuerpo ardía de dolor, siguió adelante. Y cuando tuvo la opción, huir o quedarse, eligió confiar. Esa confianza lo cambió todo. Y tal vez, solo tal vez, esa es la lección que todos necesitamos recordar. La vida te pondrá a prueba. Te llevará a tus límites. Te hará preguntarte si realmente tienes la fuerza para seguir adelante. Pero, al igual que ese semental, la tienes. Tienes más fuerza de la que crees. Más pelea de la que imaginas. Y a veces, todo lo que se necesita es un momento de valentía, una decisión de no rendirse, para cambiarlo todo. Si esta historia te conmovió, si te recordó el poder de la supervivencia, la confianza y las segundas oportunidades, compártela. Hay historias como esta en todas partes, historias de resiliencia, de esperanza, de decidir pelear. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. Da like, comenta y suscríbete para más historias que nos recuerdan la fuerza que llevamos dentro. Porque a veces, las historias más salvajes no solo tratan de sobrevivir, tratan de volver más fuertes que nunca.